Paz de Cristo a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Saludos a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, hasta donde lleguen estas transmisiones que han sido de una bendición para muchos. Muchos nos han escrito, nos han hecho preguntas y muchos nos han dicho que las enseñanzas que se dan de aquí de su servidor y mi esposa han sido de mucha bendición para todos ustedes. Eso nos alegra y nos motiva a seguir adelante. El día de hoy, aquí en su página y canal de YouTube, Doctrina Apostólica, de sus hermanos Juan Martínez y Berenice Yamilet, esto es el punto doctrinal número 2, Jesucristo, parte 2, por supuesto. Vamos a ver que Jesucristo es Dios. En el video anterior vimos las profecías del nacimiento de Él y ya estaba diciendo que Jesucristo iba a ser Dios. Ahora el día de hoy vamos a elegir solamente 5 citas bíblicas porque hay muchísimas. 5 citas bíblicas que nos van a revelar que Jesucristo, Yahshua, es Elohim, es Dios. Vamos a ver la primera cita bíblica, San Juan 1:1. Juan 1:1 nos va a revelar que Jesucristo es Dios. Dice Juan 1:1, dice, en el principio, fíjate cómo dice, en el principio. Está hablando en el comienzo de todas las cosas físicas, todas las cosas terrenales, todas las cosas que se ven. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que, acuérdense que en el inicio de todas las cosas se escuchaba la voz de Dios, la voz de Elohim que decía, hágase la luz. La luz se hacía. Sepárese lo seco de las aguas. Y se separaba, se escuchaba la voz, se escuchaba el verbo, se escuchaba la palabra. Por eso el Evangelio de Juan, me encanta el Evangelio de Juan. De los 4 evangelios, Juan es el que comienza así desde el principio. En el principio dice era el verbo, era la palabra que se escuchaba cuando se ordenaban las cosas al hacerse, que se iban a hacer. El verbo dice era con Dios. Y escuchen, el verbo era Dios. Excelente. El verbo, o sea, la palabra era Dios. Ahora vamos a ver qué le pasó a esa palabra. Vamos a ver qué le pasó a ese verbo, porque dice ahí claramente el verbo era Dios. No olvides esa parte. El verbo era Dios. Vámonos al versículo 14. El verbo que era Dios, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Clarísimo, las profecías no fallaron entonces de que Jesucristo iba a ser Dios. El verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Dios. ¿Qué significa? Que Dios se hizo carne. Es difícil de entender. Muchas iglesias no enseñan estas cosas que están en la palabra. Esto es doctrina apostólica. La primera iglesia que existió, la iglesia primitiva, creía en estas cosas, creía que Jesucristo es Dios. Hoy en día hay iglesias que no creen que Jesucristo es Dios. Hay gente que dice que Jesucristo es otro Dios. O sea, ya creen en 2 dioses, otros creen en 3. Por supuesto que no. Hay un solo Dios y ese Dios se hizo carne. Versículo 14. El verbo se hizo carne. Y dice todavía, y habitó entre nosotros. O sea, Dios habitó entre nosotros en forma de carne. Dice, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Juan está escribiendo. Vimos su gloria, dice. Gloria, escucha. Como del unigénito del Padre. Aquí hay mucho que explicar. Acuérdate que la palabra del Señor no puede ser entendida si no es como el pensamiento hebreo. Acuérdate que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces,
Cuando la palabra del Señor dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, significa que la gloria de Dios hecho carne no se vio como la gloria de Dios, como Elohim, como Él es, no, sino que fue una gloria como de un hijo, porque acuérdate que Dios se volvió como un hijo, es un hijo, tiene forma de un hijo. Por eso dice ahí, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahora, la pregunta unigénito, ¿qué significa? La palabra unigénito en sus raíces originales significa, algunos van a decir que es único hijo, pero va más allá. La palabra unigénito significa único. No hay otro. Eso significa en las raíces originales de esta palabra. Único, no hay otro, no hay más. Porque obviamente el verbo hecho carne, que era Dios, no hay otro como Él. Él es Dios. Eso significa unigénito. Unigénito del Padre. Gloria al Señor. Vámonos a otra cita bíblica que nos va a decir que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesucristo está hablando con sus discípulos. Fíjate, Jesucristo es Dios. Clarito, ahí va a estar clarito. Le dijo Tomás, vuelvo a leer, 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuchen, estimados pentecostés, la palabra del Señor está diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay iglesias pentecostés que no dicen así. Dicen, nadie va al Padre. Y eso no es cierto. La Biblia dice, nadie viene al Padre. ¿Por qué Jesucristo dice, nadie viene? Cuando tú dices, nadie viene es porque estás hablando contigo. Estás hablando de ti mismo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis porque lo habéis visto. Le está diciendo a los discípulos, ustedes están viendo al Padre. Pero el versículo 8 aparece uno de los discípulos confundidos, como mucha gente de la iglesia piensa que el Padre es otro y que Jesucristo es otro. No se preocupen, uno de los discípulos también estaba confundido, Felipe, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se dan cuenta, hermano? Jesucristo es el Padre. Lo dijo en la profecía. En Isaías 9:6, ¿se acuerdan? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Porque Jesucristo es el Padre eterno. ¿Te das cuenta por qué el término hijo de Dios no significa que Dios tenga un hijo? No, porque Él también es Padre eterno. O sea, es Dios en forma de hijo, pero también es Dios en forma de un Padre eterno. Y también lo vamos a ver en el siguiente punto, porque Él es Espíritu Santo. Él es Espíritu y Él es Santo, por lo tanto es un Espíritu Santo. Son cosas muy sencillas de entender, que a veces mucha gente se enreda leyendo la palabra del Señor. Felipe tenía esta duda. Señor, pues hablas mucho del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dice, oye, tanto tiempo tiene que ya estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver otra cita bíblica que nos habla más claro aún que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Elohim. Juan capítulo 20, versículo 26 al 28, cuando Tomás era el incrédulo de los 12 discípulos, bueno, de los 11 discípulos, porque ya uno ya se había adelantado. Fíjate, San Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Otro de sus discípulos, ¿no? Ya Felipe ya le había quedado claro que él era el Padre. Ahora va Tomás. Luego llegó Jesús, están entrando en las puertas con las puertas cerradas, dice, se puso en medio y le dijo, fíjate, Jesús traspasó las puertas porque estaban cerradas, él era espíritu. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Por eso nosotros como iglesia apostólica, hago un paréntesis, nosotros saludamos con la paz de Cristo, porque Dios, o sea, Jesucristo, siempre decía paz a vosotros. Entonces nosotros saludamos con esa paz que Jesucristo daba. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, o sea, Jesucristo le está diciendo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado, en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Aquí está la clave. Escuchen, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Elohim. Entonces Tomás respondió y le dijo, a Cristo le está diciendo estas palabras. Cuando mete su mano en su costado y dice, sí es cierto, es el que crucificaron. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué Tomás le está diciendo a Jesucristo, Dios mío, si nada más hay un solo Dios? El mandamiento a Israel en Deuteronomio 6:4 lo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ahora Tomás le está diciendo a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. O sea que Jesucristo es Dios, bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta, estimado hermano? No hay que confundirnos. Jesucristo es Dios. Si tú tienes una confusión de que será Dios o no será Dios, no te preocupes. Los discípulos también estaban confundidos, eso que vivieron con él. Felipe decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, oye, tanto tiempo tiene que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y a Tomás le dice, ven, mete tus dedos en mis manos para que veas los clavos, para que veas el orificio que me hicieron los clavos. Mete tu mano en mi costado para que veas que yo soy. Cuando Tomás llega y lo hace, le dice, Señor mío y Dios mío. Bendito sea el Señor. Y una última cita bíblica, ya con esto ya cerramos en que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. ¿Cuántos de nosotros no conocemos esa escritura? Primera de Juan 5:20. Fíjate cómo dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Parece que Dios tuviera un hijo y mandó a un hijo. No, el Hijo de Dios es Dios mismo. Hemos estudiado en otros videos, ¿verdad? En otras lecciones, que el Cordero de Dios es Dios en forma de Cordero. El ángel de Jehová es Dios mismo en forma de ángel. El Hijo de Dios es Dios mismo en forma de hijo. Eso es el pensamiento hebreo. Acuérdate que la escritura debe estudiarse de esa forma. Si no, va a suceder lo que sucede hoy en día. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Fulano de tal cree en otra y se hace un relajo, ¿no? Pero el versículo 20 nos está diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Fíjate. Y estamos en el verdadero. Iglesia apostólica, estamos en el verdadero. Por eso somos Iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Estamos en el verdadero. Dice, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dice ahí, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántas veces escuchamos a Cristo decir que Él era la vida eterna? Pues la palabra dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Doctrina apostólica.